Muy bien, ya estamos en vivo, estamos con Abel Arostegui, contador, titular de la consultora PYME 360. Agradecemos también a Nicolás, quien está a cargo del restaurante de un emblemático lugar de Junín como es el Hotel Copahue, para desarrollar esta charla. Abel, bueno, precisamente estamos en un lugar, ¿no? Como decíamos, emblemático, que tuvo un cimbronazo muy grande producto de esto que nos afectó a todo el mundo, ¿no? Y cuando hablamos de todo el mundo, hablamos de todo el planeta, ¿no? Que fue la pandemia, que es la pandemia. Y tiene que ver mucho este lugar, estoy pensando ahora con esta propuesta que han lanzado mañana, un aplauso para las pymes, ¿no? Y unirnos en empresas como esta, ¿no? Que están de alguna manera tratando de resurgir. Contanos un poco esta iniciativa de mañana, un abrazo para las pymes, Abel, muy relacionado con esto que estábamos hablando, ¿no? Sí, justo, ¿no? La verdad que sí. Bueno, la iniciativa se llama Aplauso Pyme y trata de un poco hacerse un espacio en cada empresa del país, un ratito, en el día de mañana, viernes 17 de diciembre, para, para, para darse valor, para impulsarse, para potenciar. Siempre hay algo positivo para rescatar, ya de por sí. Y sobre todo con lo sucedido este último tiempo, eh, el tema de la pandemia profundizó en muchas cosas y ahora tenemos más para agregar a la lista a la hora de repasar por qué aplaudir, ¿no? En cuanto a la pandemia, motivos sobran en una empresa pyme para aplaudir y bien fuerte. En primer lugar, muchas empresas en todo el mundo en realidad y en nuestro país sobre todo, tuvieron que modificar su modelo de negocios. Un modelo de negocios en una empresa es qué hago, cómo lo hago y para quién. Muchos tuvieron que modificar sobre todo el cómo. Esa venta presencial típica tuvo que cambiar por virtual. Hoy por suerte muchas tienen la presencial y la virtual de manera activa. Pero ese cimbronazo se sintió, no todas estaban eh, con tanta velocidad y en situación de un cambio tan veloz. Por otro lado, muchas empresas que tuvieron que cambiar todo el modelo de negocios por completo, es decir, el qué hago, cómo lo hago y el a quién. Tuvieron que modificar todo por completo para redireccionarse. Bueno, ahí tenemos otro motivo de aplauso. Otro caso, y lamentable, son muchas empresas que tuvieron que bajar la persiana, dejar los sueños a un lado y lamentablemente retirarse del mercado. También tenemos otras realidades que nos pasó y las vimos muchos, son tristes, pero realidades pymes también, de muchos casos en los cuales los emprendedores o parte de personas que formaban parte del equipo de trabajo lamentablemente fallecieron con esta pandemia y también hoy forman parte bueno, de cuadros, forman parte de la memoria por sus ideas, por su impulso. Bueno, ahí tenemos otro motivo de aplauso. Y ya de por sí, bueno, saliendo de la pandemia para agregar motivos, puedo incorporar muchos más. Pasa mucho en la empresa familiar que al recorrer está el cuadro pegado de aquel abuelo o el padre que empezó con ese proyecto, quizás solo, quizás con muchos miedos, y hoy son empresas que quizás tienen 20, 60, 120 personas trabajando, y ahí tenemos otro orgullo, que muchas veces cuando conversamos esto con las empresas familiares, se le llenan los ojos de lágrimas ya a la tercera, cuarta generación, por el orgullo de poder continuar a pesar de los cambios y cambios muy bruscos que hubo a nivel mundial y poder seguir adelante con esa idea inicial. Y a su vez también el aplauso va para aquellos emprendedores. La pyme son aquellos primeros pasos del que tiene una idea y trata de llevarla a cabo. Y también el aplauso para los que sueñan. Muchas personas sueñan con emprender y todavía están ahí en ese proceso de planificación. Entonces es muy abarcativo el aplauso, lo importante es en cada empresa, cuando hablo de pyme hablo de tanto emprendedores, que incluye a los dueños, incluye al equipo de trabajo, porque todo es la pyme y todos son los que pueden lograr mantener la empresa en pie. Así que bueno, va por ahí un poquito la idea
del aplauso lo importante es hacerse el lugarcito, un espacio para repasar y para compartir esas sensaciones positivas y mirar, mirar eso con buenos ojos. Básicamente también preguntarte, Abel, ¿cómo han sido estos tiempos y los principales inconvenientes, problemas, situaciones que les toca atravesar y que indudablemente vos como profesional de asesor y que estás acompañando permanentemente a las pymes se te presentan, ¿no? ¿Cuáles son esas situaciones que comúnmente un empresario pyme en este contexto actual de la pandemia, pero también el contexto actual que tiene la economía argentina, el movimiento comercial argentino, se atraviesan, ¿no? Bien, bueno, en principio una palabra que atraviesa todos los sectores, que es un poco de falta de certidumbre o incertidumbre. Eso es una de las palabras que más escucho desde hace, bueno, desde que comenzó todo esto, más allá de la pandemia por una cuestión económica. También muchas veces el tema de las reglas, de los cambios de reglas de juego, eso impacta mucho en la planificación, en la inversión. Es decir, lo que hoy es A, mañana quizás es B, y eso tiene mucho impacto porque el que va a invertir se frena, y al frenarse se frena el trabajo y la producción. También, bueno, tenemos un tema que vemos, y es un poco lamentable, pero sé que se está trabajando en eso, que está relacionado con el mercado laboral. Y por un lado tenemos empresas, hablo de la situación normal, empresas que buscan personas para trabajar, personas que buscan trabajo, pero falta la conexión, es decir, no coincide demanda con oferta. El motivo, bueno, un poco no encuentran las competencias deseadas. Por eso sé que en distintos gobiernos, nacional, provincial, municipal, sé que se trabaja mucho, también las cámaras de comercio, los sindicatos suelen trabajar mucho este tema de capacitar, y ahí hago mucho hincapié en todas las personas que lamentablemente no tienen empleo, presten atención a este tema de la capacitación permanente, porque en algún momento les va a llegar una oportunidad y lo importante es estar preparado para conectar esa oferta y demanda. ¿Qué se avisora para el año que viene, ¿no? Indudablemente, como decíamos, estamos mirando por ahí sí el diario el lunes en lo que es las noticias que nos llegan a Europa y que indudablemente se va a trasladar por una cuestión estacional a nuestro continente, pero bueno, además de eso, ¿qué se avisora para el año que viene en lo que es el mundo de las pymes, ¿no? Bueno, en principio parto desde este mes de diciembre, que para las pymes es muy importante. En lo comercial hay fechas de mucho movimiento y bueno, hay que aprovechar cada ratito de que entra público al local a full, ¿no? En principio aprovechar cada momento. Después sí, lo que existe es incertidumbre, ya vemos lo que está ocurriendo. No creo que suceda lo mismo que 2020, pero sí existe mucha incertidumbre de qué va a ocurrir. Lo importante es tratar de planificar, tener planes preventivos o el famoso plan B, plan C, porque ya sabemos cómo fue un poquito el movimiento, sabemos lo que pasó, entonces tratar de adaptarse. Ahora sí hay un poco más de tiempo que en aquel momento que fue un poco de golpe. Entonces sí, lo que recomiendo es trabajar mucho y dedicarle tiempo a planificar cómo vamos a vender, a planificar cómo vamos a adaptar nuestro equipo de trabajo. Un poco ya conocemos ahora el problema como para trabajarlo mejor. Hablando un poco de PYME 360, has hecho, o la consultora ha hecho un relevamiento de lo que se necesita, de lo que una pyme necesita para facturar, para administrar sus cuentas. Bueno, esto forma parte de este acompañamiento permanente y asesoramiento de las pymes. Contame un poco sobre este estudio y también, ya que estamos un poco sobre cómo la consultora PYME 360 acompaña a las pymes y a los emprendedores. Bien, bueno, sí, realizamos un estudio dos veces en este año, una vez en Junín y otra vez en la ciudad de Mar del Plata, que tuvieron bueno, mucho impacto porque son números que reflejan lo que tiene que facturar una pequeña y mediana empresa, un comercio tipo, en realidad es un comercio tipo, como está el estudio de cuánto necesita una familia tipo para no ser pobre, en este caso, cuánto necesita una pequeña y mediana empresa tipo, un comercio tipo para sobrevivir y no perder.
bueno, los números un poco llamaron la atención, impactaron, rondaban 1.200.000, 1.900.000, depende de la zona comercial. Eso por un lado en cuanto a los informes. Después en cuanto al cómo trabajamos con las pequeñas y medianas empresas, te diría que similar a lo que sucede en la salud de las empresas y de las personas tienen ciertas similitudes. Nosotros como consultora recibimos un cliente que tiene una molestia, como le pasa al médico, que le parece que le duele algo, pero no sabe bien qué, cómo. Bueno, entonces trabajamos mucho en lo que es diagnosticar primero el inconveniente, puede ser un diagnóstico del sector o un diagnóstico de toda la empresa, para luego armar un plan de trabajo, que generalmente tarda un par de meses, digamos, en desarrollarse, va despacito, con un cronograma de actividades y de responsabilidades, tareas, etcétera, para de a poquito ir implementando las modificaciones con un monitoreo permanente y una retroalimentación permanente, ¿no? Muy similar a lo que pasa cuando uno va al médico, que tenemos un diagnóstico, una implementación y después un monitoreo. De esa forma tratamos de cambiar la realidad, de organizar, de profesionalizar a las pequeñas y medianas empresas. De este relevamiento en particular y de otros que han tenido oportunidad de hacer, además de lo que es el acompañamiento al sector, ¿cuál es la radiografía PYME que hacen de lo que es el sector en Junín, específicamente, Junín y la región? Bueno, en Junín tenemos por momentos, bueno, lo repito mucho, que tenemos suerte también de estar en una zona tan productiva a nivel país. Ese no es un tema menor. El agro fue uno de los sectores que no se vio afectado por la pandemia. Es uno de los sectores que mueve mucho dinero y que enriquece la zona. Así que en Junín particularmente creo que el agro fue un gran sostén, sobre todo en esta época. Y bueno, en general, después el resto de los comercios tienen muchas similitudes a otras ciudades. Depende del rubro, sienten los cimbronazos o los impactos de manera similar al resto. A ver, reiteramos un poco entonces la convocatoria de mañana, esto que es un homenaje a las pymes, cómo es la mecánica, cómo proyectan esta mecánica, reiteramos un poco cómo se habrá de dar este homenaje, ¿no?, de mañana. Sí, la idea es que mañana, durante cualquier momento del día, en cualquier empresa pyme del país, se le destine un cachito de tiempo, un ratitín, a repasar lo bueno, a mirar lo bueno, al crecimiento, porque todo el año tenemos para analizar lo bueno y lo malo. Bueno, la idea es mañana dedicarle un tiempito a lo positivo, a valorar el trabajo. Bueno, como nos enseñaron en casa, el trabajo es salud, el trabajo es dignidad, es crecimiento, es disciplina. Y bueno, valorar sobre todo mañana, que es gustoso compartirlo en las redes. Nosotros vamos a estar gustosos si también nos comparten sus videos, pero más allá de los videos, lo importante es destinarle al menos un ratito en el año a aplaudirse, a reconocerse bien fuerte, porque las pymes son el motor del país y una pieza fundamental en nuestra economía. Abel, por último, lo que vos quieras destacar, resaltar, que consideres importante en comunicar, dejar como mensaje, ¿no? Bueno, nuevamente remarcar la importancia de las pymes en nuestro país. Brindan el 70% del empleo, son el 99% de las empresas de nuestro país y generan 45% del producto. Las pymes son muy importantes. Está bueno de que se les sigan generando herramientas para su crecimiento, que se les fomente la inversión. Está bueno que se genere un poquitito más de empatía con las pymes, de ponerse en el lugar de aquel que emprende, tiene que arriesgar su capital de trabajo para cumplir un sueño y también para generar, ¿no? Entonces, remarcar esa importancia que tiene la pyme en nuestro país. Muchísimas gracias, te agradezco estos minutos y mañana vamos a estar después también hablando de las repercusiones que has tenido esta iniciativa y por supuesto abierto ya en el transcurso del año próximo seguro a otras charlas y diálogos para conocer más sobre la realidad PYME, que como decís es el motor de la economía, es el motor de la economía también juninense y regional. Muchísimas gracias, Abel. Gracias a ustedes. Muy bien, esto es todo desde aquí. Muchísimas gracias a ustedes por estar y nos volvemos a encontrar cuando la noticia nos convoque.